amigos? Bienvenidos a su programa Abogados al Día, Data Protección. Un gusto saludarlo como todos los martes a las 2 de la tarde. Y bueno, pues con un programa que, ¿qué les puedo decir? Tenemos un invitado de honor, un programa de honor, vamos a presentar un libro, pero bueno, ¿a quién tenemos de invitado? Nada más y nada menos que a Federico Lucio de Canini, presidente de los Corredores Públicos del Distrito Federal, gran amigo, nos viene a presentar su libro, El abuso del derecho. Un tema que no se ha tocado, o que por lo menos nosotros no conocemos hasta el día de hoy, que no se ha tocado, un tema que va a servir mucho para que platiquemos el día de hoy, para que conozcan cuáles son los límites del abuso de derecho, qué es el abuso de derecho, pero bueno, para que nos explique sobre estos temas, vamos a darle la bienvenida a Federico. ¿Qué tal, Federico? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Mucho gusto. Qué bueno que me invitas a tu programa. No, pues al contrario, el gusto es nuestro. Y bueno, con conductor del programa, el licenciado Joaquín Elizalde. Mi estimado Joaquín, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien. Federico, un gusto que esté con nosotros, un honor sobre todo sabemos que su actividad profesional pues es muy demandante, Sí, claro. pero pues el tema lo amerita, ¿no? Claro. Y sobre todo la obra que hoy nos presenta y sobre la cual vamos a platicar pues es un tema muy interesante, poco estudiado y desde un aspecto técnico de un especialista por excelencia como es el maestro Federico, pues vamos a tener un programa muy agradable hoy. Y sobre todo, como bien indicas, especialista, porque para ese tipo de literaturas te sales, perdón que te comente desde un principio, pero te haces un poquito de cuadro, Federico, porque esto, pues, si me dices, lo hizo un investigador, doctor, lo está haciendo un practicante, un litigante, un corredor que sabe el día a día de estos temas. He ahí el extra, el especial del libro que les presentamos el día de hoy, El abuso del derecho, pero perdón por la interrupción, amigo. No nada más para cumplir un poco con la reseña de nuestro invitado. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, es maestro en Derecho de la Empresa por la Universidad Panamericana, especialista en concursos mercantiles, y especialista en evaluación inmobiliario, mediador número 154, autorizado por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, corredor público número 31 en la Ciudad de México, y pues un especialista en materia mercantil, pues por excelencia, ¿no? Claro. Entonces, con esta reseña pues podemos ver que hoy nos presenta el libro El abuso del derecho por la editorial Jus Literatus, y yo quisiera empezar, Federico, que nos comentaras por qué nace la inquietud de escribir sobre este tema. Claro que sí. Bueno, mira, este tema, el abuso del derecho, surgió a raíz de mi práctica como especialista en concursos mercantiles. Como especialista de concursos mercantiles, tienes dos funciones primordialmente, conciliador y síndico. Cuando actúas como conciliador, estás obligado a tratar de celebrar un convenio con los acreedores y la comerciante. Y en materia de concursos mercantiles, la votación se realiza a través de mayoría de deuda. Si el que tiene más deuda, tiene mayores votos. A diferencia, ahora sí que como el concurso mercantil se refiere a empresas mercantiles, entonces la votación se lleva a cabo por capitales, igual que sucede en las sociedades anónimas, en las sociedades de responsabilidad limitada, y el que tiene más capital es el que tiene más votos. En materia civil, tú sabes, en contraposición, pues la votación se lleva por personas. Si una persona tiene derecho a un voto. Y en materia de mercantil es por capital. El que tiene más dinero, pues tiene más votos. Entonces esto originó que sucede que en materia que hay algunos concursos mercantiles en donde dos acreedores o un solo acreedor que sumen el 51% del capital adeudado pueden determinar la naturaleza del convenio. Es decir, en este caso, por ejemplo, si en el convenio el 51% de un solo acreedor conviene con la comerciante en una quita del 99.99% de todos los adeudos, esa quita va a ser procedente.
Y entonces, a raíz de eso, dije, bueno, pues aquí es como un solo acreedor puede obligar a todos los demás acreedores y puede no solo obligarlos, sino que, digo, ahora sí que los obliga y se dicta una sentencia en donde los acreedores pierden su derecho al 99.99% de los adeudos que tienen para con la empresa. Y entonces a partir de ahí surgió el interés por estudiar la figura del abuso del derecho, puesto que consideraba que era un abuso del derecho, que una sola persona pueda lograr una quita de un porcentaje tan alto. Y a partir de ahí entonces comenzamos a estudiar esta figura. El abuso del derecho. Y para nuestros amigos que nos están viendo, Federico, ¿cómo podríamos definir esta figura jurídica del abuso? Bueno, espero que no sea examen, pero bueno, el abuso del derecho es una figura que, si bien es cierto que se encuentra contemplada en el derecho mexicano en 2 de sus artículos, en donde se establece que el que provoca un daño a un tercero está obligado a repararlo, y hay algunas tesis de criterios jurisprudenciales al respecto. Este se puede definir como la conducta que lleva a cabo un sujeto en contra de las buenas costumbres, en contra de la moral y sin que obtenga ningún beneficio en absoluto, ¿sí? De todos modos, la definición está en el libro, entonces espero que por favor, vayan, ahora sí que lo compren, pues para que estudien más la situación del abuso del derecho. El abuso del derecho ahora sí que se coloca jurídicamente en una situación intermedia entre un acto lícito y un acto ilícito. No es ilícito porque no hay ninguna sanción penal, ¿sí? Sí. Pero es ilícito, esa ilicitud tiene que ser declarada por juez y mediante una sentencia que así lo establece. Este concepto de no estar sancionado y existe un derecho y sin beneficio propio lo voy a ejercer, pues es lo que da la causa generadora de esta figura jurídica. ¿Y qué otros elementos contiene tu libro que nos pudieras compartir? Bueno, pues mira, es un libro, como dije, pues a lo mejor es una primera, bueno, sí que es un primer estudio, es un ensayo, no es es un estudio con profundidad, pero no es muy extenso. Entonces aquí hablamos de ahora sí que una parte general a una parte particular. Comenzamos cuál es la misión del derecho, hacemos una definición entre derecho público y derecho privado, hablamos del derecho natural, de los derechos humanos, y después hablamos de la doctrina, bueno, la historia del abuso del derecho, cómo surgió de las opiniones y se presentó en Roma, y después en Francia, y después cómo ha venido evolucionando hasta el día de hoy, ¿sí? Y entonces hablo también de que hay algunos países europeos y latinoamericanos que la estudian con más profundidad, como puede ser Argentina. En México está un poco olvidada, no la hemos usado, no la hemos explotado en forma muy, ahora sí que más eficazmente. Sin embargo, por ejemplo, esta situación del abuso del derecho se encuentra, por lo menos se encuentra tratado en nuestro Código Civil, y además Rojina Villegas, en su libro de obligaciones, tiene 4 o 5 hojitas que hablan sobre este tema. Entonces no es algo nuevo, es algo que lo tenemos, pero que lamentablemente no se ha podido o no se ha estudiado con más profundidad. Perdón. No, adelante. Bueno, y comentando lo que dices, en México existe la figura de fraude a la ley, y muchas personas suelen confundir este concepto de fraude a la ley con el concepto de abuso de derecho, que son dos cosas completamente distintas, ¿no? Ya que uno es un delito hasta tipificado como tal, y el otro, pues es tanto un andar de hasta dónde puede llegar, usted debe llegar un abogado
¿no? Para la consecución de un hecho, ¿no? Sin que haya una limitante, porque Sí. a fin de cuentas todos como mexicanos tenemos nosotros facultades de ejercer los derechos que nosotros creemos que son nuestros derechos, ¿no? Ante una autoridad. ¿Qué diferencia, sobre todo para los estudiantes, digamos, que tenemos por aquí algunos invitados en el estudio? ¿Cómo podías diferenciar, en tus palabras, lo que es el fraude a la ley? Que sabemos que es un delito y está tipificado, pero ¿qué lo diferencia del abuso del derecho? Oh, bueno, lo has mencionado tú, ¿no? El fraude a la ley es un tipo de carácter penal que se encuentra que perfectamente, ahora sí que señalado en el Código Penal. ¿Sí? En cambio, el abuso del derecho no tiene esa tipicidad que la tiene el fraude a la ley. El fraude a la ley además es nominado y el abuso del derecho es innominado. El abuso del derecho es una conducta genérica. Ahora sí que no es como el fraude a la ley, que viene expresamente establecido cuáles son los supuestos en donde el sujeto activo incurre en una conducta ilícita, una conducta penal que es sancionada de acuerdo con las leyes penales. Yo no soy penalista, pero de eso se trata, ¿no? Claro. El abuso del derecho es una situación genérica. Hay abuso del derecho, por ejemplo, como el caso que en mi parecer se daba, cuando una sola persona puede decidir ahora sí que el futuro de, no sé, de miles de comerciantes, o cuando una persona decide poner un muro en su propiedad que tape la vista o el sol de una propiedad vecina, o cuando el dueño de un rancho, de un rancho donde va pasando un río, cambia el cauce del río, ¿sí? Para evitar que se beneficie el predio ajeno. Ese tipo de situaciones obviamente se refieren a una conducta muy genérica en donde se tiene que aplicar cada situación cada situación concreta a un estudio por parte del juez. Sí. No, en cambio, cuando es fraude a la ley, en el fraude a la ley vienen los casos específicos de cuál no procede, ¿no? Pues excelente tu descripción. Sí, y sobre todo en el caso de materia penal, pues la exacta aplicación de la ley penal, ¿no? Claro. Y aquí yo una gran diferencia que veo es, primero, que hay un cúmulo de supuestos en los que pueda aplicar esta figura jurídica. De hecho, en el mismo abuso del derecho, y tratando de llevar a cabo de demostrarlo, se puede caer en más abuso del derecho. Sí. Porque, bueno, suena un poco redundante, tú me dices si estoy equivocado, pero, por ejemplo, si estamos viendo, como bien decías, un muro que estamos en nuestro derecho de construir porque estamos en nuestra en propiedad privada, etcétera, de acuerdo a las leyes, el reglamento locales podemos estar, pues sí, pero ahí entran otras leyes. Por ejemplo, pudiéramos hablar de un derecho humano de la otra persona, de recibir sol, de tener, que son conceptos fundamentales. Y a lo mejor el hecho de ir generando o de ir dividiendo para llegar, o la consecución de esta problemática, en sí misma puede ser un abuso del derecho, ¿no? Sí. No sé. Bueno, es que aquí mismo, en el prólogo, un amigo abogado litigante, Alfonso López Meli, decía, bueno, es que si yo tengo un derecho, ¿en qué momento se vuelve abuso? Si yo tengo un derecho a ejercerlo, ¿en qué momento se vuelve, ahora sí que cambia su concepción de lícito a ilícito, ¿no? Nuevamente, pues digo, lo ilícito, no, ahora sí que el derecho no es lícito, uno puede ejercer su derecho libremente, y solo se volverá, como digo, en esa situación intermedia cuando un juez lo declare, de que ejerció su derecho, pero de manera abusiva. Claro. También hay una diferencia entre abuso del derecho o derecho abusivo, que también se explica en el libro. Pero en fin, la conducta, como digo, ahora sí que la doctrina define los hechos lícitos y los hechos ilícitos. Y el abuso del derecho lo define como una situación intermedia en donde se requiere primero que haya una acción por parte del ofendido que reclame al juez que su contrario ejerció o abusó del derecho, que lo pruebe, que lo acredite con pruebas
y que después el juez declare que en efecto abusó o se excedió en sus facultades para, no sé, poner el muro, cambiar el cauce de un río, votar en una asamblea, digo, Sí. etcétera, ¿no? Sí. Y eso es muy importante, lo de la declaración judicial, porque a diferencia de otro tipo de figuras jurídicas que son de pleno derecho, es decir, no requieren el pronunciamiento del juez, en esta en específico sí debemos tomar muy en cuenta lo que nos explica el maestro Federico, ¿no? Requiere un pronunciamiento de autoridad judicial que va a valorar los hechos, va a valorar los documentos y va a determinar si cierta conducta incurre dentro de los supuestos de ilicitud como la figura del abuso del derecho. Entonces el pronunciamiento judicial es importantísimo porque no se da por sí mismo, ¿no? Tiene que haber el pronunciamiento del juez. Y Federico, dentro de tu experiencia dentro de la obra, ¿qué pros y contras encontraste? Bueno, primero es un tema que no, como platicamos al principio, se encuentra poco estudiado. No hay muchos autores que lo tratan, Rogina Villegas, como lo platiqué, y a lo mejor algunos otros tratadistas mexicanos en algunas de sus obras, pero son muy escasos las definiciones. Sí, no es que inexistente alguna obra como tal. Exactamente. Sí. Es un tema que no es fácil de abordar porque por la carencia de textos legales, ahora sí que estudios doctrinarios que uno pueda allegarse. Uno tiene que recurrir obviamente a doctrina extranjera, que también es complicada de obtener, entonces yo tuve que recurrir mucho a información obtenida a través de electrónicamente. Electrónica y de derecho comparado. Y de derecho comparado. Entonces, ahorita obviamente este es el inicio. Yo creo que habrá otros que puedan abordar un poquito más el tema más amplio. Esa es la parte difícil de tratar de catalogar. Después, no hay, entre los mismos autores no se ponen mucho de acuerdo. Hay tres formas o tres corrientes. Una que dice que se debe estudiar a través de la conducta del sujeto, que entonces es una doctrina subjetiva. Otra que es el objeto, entonces una doctrina objetiva, y otra que dicen que es intermedia, entonces tienes una tercera corriente que trata el abuso del derecho a través de la interacción de tanto el sujeto con el objeto. Todo eso también se encuentra obviamente señalado y definido con más exactitud, más detalle. Sí, qué bueno que nos lo diga para que nuestros amigos adquieran el libro, ¿verdad? Antes de irnos al comercial, es que mire, sí quisiera antes de irnos al comercial, porque es importante, hemos presentado otros libros, otras obras muy importantes, cada uno, pero en específico cuando son temas como este del abuso del derecho, que son tan importantes, sobre todo para las nuevas generaciones del derecho, que sepan que existen ese tipo de figuras, pues es importante publicitarlas, ¿no? Y acercarse a ellas. Pero bueno, amigos, seguimos comentando en un momento más, vamos a un comercial y en un momento regresamos, no se vayan. Ay, ya no vi el corte que digo, yo ya sé, Para mí el baile es como una terapia porque me ayuda a relajarme, a desestresarme y a sentirme mejor. Cuando era estudiante estuve becada por el taller de baile y al terminar la licenciatura me ofrecieron quedarme como maestra de danza y acepté de inmediato.
Más que un trabajo, lo veo como una forma de regresarle a la institución el apoyo que en algún momento me brindó. Estudié psicología porque siempre me ha gustado ayudar a las personas que están a mi alrededor. Actualmente estoy haciendo una investigación con cuidadores primarios de pacientes con cáncer y esta experiencia me ha llevado a plantearme nuevos horizontes en lo profesional. Soy Carla Fernández y uní la psicología y la danza para ayudar a que la gente se sienta mejor. UNILA es más. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. ¿Qué tal, amigos? Regresamos a su programa Abogados al Día, Data Protección, con nuestro invitado Federico Lucio de Canini. Mi estimado Joaquín, querías preguntarle algo, querías comentar algo. Sí, Federico nos comentaba un poco de todo este antecedente del abuso del derecho, pues no es circunstancial que nuestra legislación lo prevea. Y nos comentabas algo sobre los antecedentes romanos. ¿Qué te parecieron? ¿Qué encontraste en tu investigación, en tu ensayo? Bueno, aquí lo que en el libro lo que veníamos platicando era de que además del estudio que se hace el abuso del derecho, entonces en las citas, cuando yo me refiero a algún estudioso romano, Gallo, entonces pongo, busqué toda la biografía de Gallo, quién era, ahora sí que un jurisconsultor romano, en qué época vivió, etcétera, ¿no? Entonces, ahora sí que las citas que establezco son para aquellos que les gusta adentrarse en la historia del derecho, en la historia de la vida o de la biografía de Cicerón, de Gallo, de Villoro Toranzo, de Julius Paulus, etcétera. Pues está interesante, ¿no? Súper interesante esta cuestión de los antecedentes y cómo va evolucionando a nuestros días. Claro. ¿Algo más que quieras preguntar? Bueno, sí quisiera comentar algo. Es que es muy importante estas referencias, sobre todo los autores que nos dicen quiénes son, porque en base a las obras que han realizado, bueno, así quisiera comentar, las obras que han realizado ellos mismos, pues encontramos que ese tema del abuso del derecho no es de ahora, no lo tenían desde la época, los romanos lo tenían, sí. Una forma como, vaya, el antecedente al abuso del derecho, pues podríamos llamarlo nada más como la lex mercatoria, pero ahí no prevalecían más que el derecho entre las dos personas, entre pares. A raíz de que hay un tercero, que es una autoridad, que es la que determina qué es un derecho para una persona y si se está cometiendo un abuso contra su derecho, es que nace el tema del abuso del derecho. Y decía algo muy interesante, Joaquín, y sí me gustaría que lo comentaras aquí en público. Platicabas que en estos tiempos es muy importante la figura del abuso del derecho porque la mayoría de las instituciones son restitutivas en el ámbito económico para las personas que generan, con otras palabras, alguna denuncia. Y muchas veces abusan de este derecho para tener alguna retribución. Me gustaría que tú nos los platicaras. Sí, le comentaba a Federico y a Mario
que es esta obra hoy resulta importantísima, sobre todo como presupuesto del abuso del derecho, nos ha definido Federico que requiere que se cause un daño a otro. Entonces, nuestro sistema jurídico actualmente en varias disciplinas tiende mucho a prever dentro de su normativa la reparación del daño. Lo vemos en propiedad industrial, en derecho de autor, competencia económica, protección de datos. Sí. Materia mercantil también se establece. Entonces, para mí es muy importante esta obra en el sentido de cuándo se ejercita ese derecho, se puede causar el daño y cómo las diferentes disciplinas lo van abordando esa reparación. Pero más allá de este comentario, ¿tú cómo ves esta perspectiva, Federico, de este abuso del derecho en nuestro contexto actual? Bueno, yo creo que como señalas, es una situación muy interesante. Quiero también señalar que este libro no solo es un libro de carácter doctrinal, sino también o teórico, sino que también se vuelve un poco práctico, porque transcribo algunos artículos muy precisos del Código Civil, del Código Civil Federal. Señalo también, transcribo tesis de criterios jurisprudenciales. Sí. Y al final transcribo una demanda donde se reclama el abuso del derecho. Claro, es una demanda que se obtuvo en Chile, ¿sí? Obviamente con la legislación chilena, y se transfieren aquí todos los argumentos, y también logré encontrar una sentencia de Colombia en donde resuelven un caso en específico sobre abuso del derecho. Entonces, este libro pues podría pasar de ser simplemente teórico a teórico y práctico, ¿no? Uh-huh. Además de que, como digo, si bien es cierto que no se establecen machotes para hacer demandas, pues hay un antecedente donde el lector, donde el interesado, pues podría buscar elementos, ¿no? Elementos para preparar la suya, ¿no? Sí, Claro. sobre todo eso de los machotes, pues es una práctica muy nociva que considero que debe erradicarse ya de nuestra profesión. Y este libro, pues nos va a servir de mucha referencia y de mucho apoyo, ¿no? Más Como un allá punto de partida. Como un punto de partida. Y por lo que veo, pues es muy modesto Federico, pero está muy completo: antecedentes históricos, concepciones históricas, Edad Media, legislación francesa, chilena. Y se busca ayudar un poco sí. cuando pues, realmente quien lo creó pues es un abogado que se dedica a estos temas, que conoce. Y sí, definitivamente por eso es muy recomendable, porque bueno, siempre la parte de los catedráticos, la académica, pues es muy importante, ¿no? Para sentar las bases. Pero ya cuando somos abogados, cuando estamos en nuestro día a día, lo que buscamos muchas veces es conocer y soluciones. Y aquí tenemos una muy buena alternativa y que también es muy recomendable, sobre todo también a los alumnos, a los que están aprendiendo derecho, porque muchas veces, bueno, ni los mismos jueces llega un momento, llegan a tomar mucho esta figura del abuso del derecho. Y es una oportunidad que tenemos tanto como abogados como para los nuevos abogados de retomarla en nuestros asuntos. Ya nos comentaba bien el licenciado Elizalde, ¿no? Todo puntualiza a una resarcición económica en su caso, o en su mayoría las instituciones. Entonces, este tipo de figuras nos ayudan a solventar este tipo de situaciones. Federico, y en la parte jurisprudencial, ¿qué te ha parecido la tendencia que han tenido nuestros tribunales? Yo creo que sí se viene, ahora sí que sancionando el abuso del derecho, y se sancionan de dos maneras diferentes. Una puede ser de que obviamente una parte en donde se tenga que resarcir la situación, ahora sí que el derecho abusado, ¿sí? Uh-huh. Y la otra es el pago de daños y perjuicios. Entonces, obviamente, más bien, el pago de daños y perjuicios cuando es imposible, cuando resulta imposible que las situaciones vuelvan al estado que se encontraban antes, como lo establece la ley, ¿no? Sí. Entonces, si una persona pone un muro para evitar que el vecino tenga un acceso visual
a la bahía de Acapulco por envidia, sé que no quiere que se vea. Entonces, el juez tendrá que ordenar que se tumbe la parte del muro que tapa esa vista, ¿no? Cuando eso resultara imposible porque, no sabemos, entonces el vecino, el que puso el muro, está obligado al pago de daños y perjuicios. Claro. ¿No? En aquellos casos en que se imposibilite, Sí. como bien mencionas, Federico, regresar al estado en que se encontraban las cosas, ¿no? Todo tratándose de cuestiones emocionales, intangibles. Es más difícil regresarlas al estado que tenían Así antes, es. ¿no? O de honor. Del todas acto son cuestiones, ilícito. ¿no? Sí. No, y también ese es otro tema, que Sí. ahora sí que determinación de los daños y los perjuicios, que es un tema también muy amplio. Muy amplísimo, y sobre todo existe una conducta con un nexo causal que dé como resultado la consecuencia que se reclama. Entonces eso es como una fórmula muy que yo creo que nuestro sistema jurídico debe optar por parámetros ya de determinar. Claro. Seguramente tú lo sabes, tú eres experto en evaluación de intangibles, que en materia de marcas y derecho de auto, pues hay un parámetro que dice 40% del precio de venta, ¿no? Si bien no soluciona el problema, pero sí da un parámetro más. El 40% es el que habla la ley de propiedad industrial. propiedad industrial, exactamente. Sí. Pero sí es un parámetro, un parámetro. Creo que también se toman en cuenta otros factores, pero son cosas muy interesantes. Sí, ¿no? y sobre todo aquí en el abuso del derecho, regresando un poco, la cuestión de obtener una declaratoria judicial de ilicitud, pues puede ayudar de mucho para, pues si ya no se pueden regresar las cosas, bueno, sí, para evitar que se siga abusando de ese derecho de entrada. Sí, aquí el punto es, nuevamente viene a ser Ujú. es un criterio, es una opinión de un juez que determina que en cierto momento, ahora sí, de tener ese derecho, se volvió un derecho, abusaron de ese derecho, Sí. ¿no? Entonces, puede ser que dices, bueno, el señor tiene derecho a levantar un muro hasta cierta altura, a levantarlo de más altura, entonces ya se vuelve un abuso del derecho. Tiene derecho a votar el acreedor en una concurso mercantil, si tiene derecho a votar y a aprobar un convenio. En nuestra legislación actualmente se permite esa quita hasta el 99.99%. Lo correcto sería que en la ley de concursos mercantiles se establecieran ciertas, ahora sí que limitaciones, ¿no? Para aprobar un 99.99% se requiere de una votación de capital del 80%, por ejemplo. Claro. ¿Sí? Para votar una quita del 75% de la deuda, pues se requiere a lo mejor un 60%. Claro. ¿no? Y entonces la misma ley se pueden ir estableciendo los márgenes o los limitantes para el derecho de votación. Actualmente, el derecho de votación en concursos mercantiles, como lo digo, permite que un solo acreedor pueda decidir, ahora sí que si un convenio es aprobado o no aprobado. Ok, y bueno, si me permiten, hace ratito también comentaban, y al igual el licenciado Elizalde, nos ponía como ejemplo cuando se abusaba del derecho, por ejemplo, por parte de la Ley Federal de Protección al Consumidor, la Ley de Protección al Consumidor, en el cual, por ejemplo, la práctica abusiva de publicidad cuando ponen las elecciones. Voy a repetir tal cual el ejemplo que nos pusiste, ¿no? Porque esto es el licenciado Elizalde, nos los comentaba. En el cual llegan a una tienda comercial, parece a 3 pesos, hay una equivocación de 3 pesos, hay 100 pantallas, entonces la gente abusa y se lleva 10 pantallas, ¿no? Ahí estamos encontrando también un abuso del derecho de manera práctica e inmediata, que también el mismo gobierno pues debería revisar, ¿no? Porque pues, mi derecho, ¿hasta dónde llega mi derecho, no? Hasta donde no afecta nada, pero llega un momento en que en estas prácticas abusivas se llega a afectar a un tercero, ¿no? Directamente, que también son las familias de los trabajadores de las empresas que trabajan ahí. Claro. Sí, ahí es una cuestión sumamente delicada que yo creo que estudiándolo a fondo, pues y con apoyo en la obra del maestro Federico, pudiera Exacto. orientarnos para
para aquellos casos en que sea irreversible la afectación. Entendemos que la naturaleza es proteger al consumidor frente a publicidad falsa y engañosa, como nos comentaba Federico, Claro. pero también es dable reconocer el error como causa de que no había la intencionalidad, ¿no? Claro. Yo me parece muy interesante, voy a tratar de establecer el abuso del derecho como una herramienta frente a esas prácticas que se dan hoy en día. Pero, Federico, ¿qué más nos pudieras platicar sobre el abuso del derecho? ¿Qué otra cosa encontraste que tú dices, esto nos hace falta, esto hay que ajustarlo? Con tu experiencia de las legislaciones que analizaste. Yo creo que, bueno, primero hay que estudiar un poquito más. Sí. Digo, ahora sí que... ¿Te quedaste con ganas de...? Sí, hay que meter un poquito más de profundidad. Yo creo que hay muchas áreas, como platicaba yo, del derecho concursal, que puede haber también, creo que mucha materia en sociedades mercantiles en la parte relativa a las votaciones. Entonces, creo que por ahí podemos, se debe de abundar el estudio un poquito más. En este libro también hacemos unas diferenciaciones, ¿no? Uh-huh. Entre, como platicabas, de que la diferencia entre abuso del derecho y fraude a la ley, ¿no? Uh-huh. Son dos figuras totalmente diferentes. También señalo otros temas, por ejemplo, es derecho ilícito o abusivo, ¿no? Sí. ¿Qué momento, como decía, el derecho, ahora sí, para que el abuso del derecho, para que sea ilícito, tiene que tener una resolución judicial, lo tiene que declarar un juez. Sí. ¿Sí? Claro. De otra manera, sigue siendo lícito. Si no hay tal declaración, pues el señor ejercitó su derecho y no hay ningún problema, ¿no? Uh-huh. También tratamos el abuso del derecho como la transgresión de un genérico deber jurídico, Claro. que son situaciones así muy similares. El abuso del derecho contra la responsabilidad por riesgo. Discúlpeme que los interrumpa, mi estimado Federico, es que tenemos que ir a una pausa, no habíamos visto. Ajá. Amigos, no se vayan, regresamos en un momento, está muy interesante, en un momento regresamos. Gracias. Para mí el baile es como una terapia porque me ayuda a relajarme, a desestresarme y a sentirme mejor. Cuando era estudiante estuve becada por el taller de baile y al terminar la licenciatura me ofrecieron quedarme como maestra de danza y acepté de inmediato. Más que un trabajo, lo veo como una forma de regresarle a la institución el apoyo que en algún momento me brindó. Estudié psicología porque siempre me ha gustado ayudar a las personas que están a mi alrededor. Actualmente estoy haciendo una investigación con cuidadores primarios de pacientes con cáncer y esta experiencia me ha llevado a plantearme nuevos horizontes en lo profesional. Soy Carla Fernández y uní la psicología y la danza para ayudar a que la gente se sienta mejor. UNILA es más. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante.
seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Amigos, ¿qué tal? Seguimos en su programa Abogados al Día, Data Protección, con nuestro invitado, el presidente de los Correos Públicos de la Plaza del Distrito Federal, Federico Lucio de Canini. Y bueno, pues muy interesante. Disculpa que te haya interrumpido hace un momento. ¿Quieres agregar algo más, mi estimado Joaquín? Sí, yo sí quiero resaltar el contenido del libro. Federico es modesto en el sentido de decir que es algo, primero tiene una gran virtud que es primero en su especie, que aborda específicamente este tema del abuso del derecho y sobre todo el contenido es muy enriquecedor. Sí lo recomendamos ampliamente, trae antecedentes históricos, trae derechos humanos, trae legislación europea, trae legislación latinoamericana, trae el estudio especializado de la legislación mexicana federal, civil, el abuso del derecho y además con el valor agregado de que ha sido escrito por alguien que se dedica a eso. Claro. Entonces nos puede resultar muy útil como herramienta diaria de nuestro ejercicio profesional para aquellos que nos dedicamos a la consultoría, al litigio, o incluso como un medio para prever futuros problemas en el caso de la consultoría y como solución de conflictos como herramienta especializada para plantear este tipo de acciones, ¿no? que son necesarias y que la dinámica de nuestro derecho pues es el día a día, como comentábamos. La legislación propugna ya por el daño como un medio de resarcir a los afectados, entonces el abuso del derecho pues tiene más actualidad que nunca. Pero yo quisiera también que Federico nos comentara qué se siente escribir sobre un tema tan novedoso, tan actual, con una perspectiva a futuro que esta figura jurídica puede revestir. Bueno, pues mira, no es mi primer libro. Tengo otro libro que es un poquito más extenso, se llama Ley Federal de Correduría Pública Comentada, que es editorial por Ruese, ya va en la segunda edición, es un libro de 700 hojas, donde comento la ley, comento el reglamento con mucho más amplitud y más detalle. Yo creo que debemos de compartir nuestros conocimientos o nuestras inquietudes a través de libros que podemos dejar ahora sí que a todos aquellos que puedan estar interesados. Ahora sí que en el momento que se comparte esto, pues vamos a ser mejores abogados. Habrán otros abogados que puedan escribir más, abundar, presentarlos a los jueces y los jueces dictar mejores resoluciones. Y pues creo que es muy importante por parte de nosotros como abogados, pues ahora sí que compartir nuestras experiencias con aquellos que están estudiando derecho. Algún abogado litigante me decía que él no podía escribir porque si escribía iba a señalar su criterio respecto a algún tema en especial, pues, y que después podría ser utilizado en su contra, ¿no? Y entonces por eso es que los litigantes generalmente no escriben. Pasamos por podemos decirlo, amigo, ¿Una experiencia? Una experiencia similar, o en algún momento nos preguntamos lo mismo hace un par de años, precisamente, ¿no? Pero bueno, a fin de cuentas también sí nos animamos, ¿va? Pero, amigo. Sí, no, esto es pues muy enriquecedor para el sector de la abogacía de nuestro país, pues que gente con la experiencia de Federico pues aporte su granito de arena para incrementar la cultura jurídica que hoy es muy importante en nuestra sociedad. Aprender a respetar derechos, pero tampoco abusar de ellos, ¿verdad? Y esta figura cobra especial relevancia por eso. Lo más, yo creo que todo el mundo tiene ganas de escribir, entonces debe de hacerlo. Uno hay veces que tiene miedo de que se conozcan la forma en que uno redacta o las opiniones que uno está estableciendo o cualquier otra cosa, ¿no? Es muy difícil hacerlo. Ya uno cuando lo escribe, pues ya lo escribió, después viene otra persona que lo revisa, lo lee y lo quiere criticar. Eso es más fácil.
Criticar cualquiera lo puede hacer. Escribirlo, hacerlo, es lo más complicado. Entonces, yo creo que no hay que tenerle miedo a escribir, hay que escribir, hay que plasmar nuestras opiniones. Si no está perfectamente bien hecho, pues siempre hay oportunidad de mejorarlo, y eso pues vamos a pretender hacerlo en su oportunidad, en una segunda edición, ampliar algunos temas, quitarle unas cositas, pero siempre tratar de mejorar en beneficio del derecho y de todos nosotros, ¿sí? Pues es muy modesto, definitivamente, Federico, porque, bueno, este libro con este tema no lo van a encontrar en ningún otro editorial, o por lo menos yo lo desconozco, los 40 y tantos años de vida que tengo, jamás he visto que hable sobre este tema. Y como bien decía también el licenciado Lizalde, tan importante en nuestros días. Es un tema que se debió haber escrito desde hace tiempo atrás, ¿no? Pero bueno, no llega tarde ahorita con los nuevos, no tanto con los criterios jurisprudenciales, ¿verdad? Sino con el dinamismo en que se está desenvolviendo el derecho en nuestros días, que acogen, por ejemplo, nuevas tecnologías, nuevas formas de ver las relaciones abogados-empresa, las relaciones particulares, los nuevos ámbitos del derecho, llegan en un excelente momento. Ahora yo te pediría que lo continuaran, mi estimado Federico, porque este tipo de temas de los cuales no existe escritura, pues son de gran apoyo para nosotros los abogados en un momento dado, porque si no lo encontramos aquí, pues es un poco difícil. Ya te tomaste el trabajo, ver jurisprudencias, ver conceptos, sobre todo tu experiencia de tantos años y haberlas volcado en este libro, eso es muy importante. La experiencia. Yo siempre les recomendamos aquí, lo sabe muy bien Joaquín, que para leer un libro, pues sí, no digo, existen los libros catedráticos cuando estás en escuelas académicos, ¿no? Y hay que leerlos porque estás en la escuela. Sí. Pero ya saliendo, cuando estás acá, que ya tienes esa formación, lo que debemos encontrar es material que realmente nos ayude en nuestro día a día, resolver nuestras problemáticas. Y qué mejor que un libro como este, El abuso del derecho, que nos va a ayudar a conocer ese tema, a conocer este tipo de resoluciones cuando la autoridad así las lleva a cabo. Y bueno, quedan 3 minutos. Mi estimado Joaquín, ¿quieres preguntar algo más? ¿Quieres comentar algo más? Federico, algo que quieras comentar y que no te hayamos preguntado. Pues yo creo que me preguntaron todo. Espero que, no fue examen, gracias a Dios. Ahora sí que creo que es un buen libro inicial. Creo que es interesante. No es perfecto, pero sí está bastante completo. Y sí lo recomiendo mucho para los que se dedican a litigar. Muchas veces se establecen situaciones muy difíciles en donde hay algunas partes que abusa de ciertas prerrogativas y obviamente y causa muchos problemas. Y puede ser una guía, una consulta que podría tratar de esclarecer algún punto de duda, ¿no? Pues muy agradecido, Federico, muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por compartir tu conocimiento en este libro. Amigo. Pues nada más, miren, lo recomendamos ampliamente, es El abuso del derecho por editorial Ius Literatus, como lo escuchan, lo pueden conseguir en el Fondo de Cultura Económica, por ahí lo he visto, estos libros, Fondo de Cultura Económica, en la Biblioteca del Colegio de México, en la Biblioteca del CIDE, y bueno, la verdad no sé en dónde más, pues es donde yo sé que está. En la página de Facebook de Ius Literatus también tienen. Ok. Y hay envío a domicilio y todo. Pues perfecto, amigos. Y miren, si se les dificulta, pues que nos marquen, que nos dejen un mensaje y también nosotros podemos ayudarlos, ¿no? A contactarlos. Y bueno, pues nuevamente agradecerles su presencia. Esperamos nos va a acompañar más adelante Federico, ya lo estamos comprometiendo a otro tema más adelante. Y pues bueno, amigos, ha sido todo. Un gusto saludarlos. Nos vemos la próxima semana. Que tengan muy buena tarde. Hasta luego.